Hola, yo me llamo Alexandra Pérez y soy una alumna, soy una estudiante en la clase de español. Am, Al principio, la manera en que yo me sentí sobre el proyecto de Clear Picture es que estuve muy emocionada, estuve esperando muy ansiosamente este proyecto con mi clase. Pensé que sería una oportunidad increíble porque no es todos los días que tenemos la gran oportunidad de poder crear y también cambiar una exposición de un museo. He aprendido mucho a través de trabajar en este proyecto. He aprendido a analizar profundamente el arte. He aprendido a pensar críticamente acerca de obras de arte. He aprendido sobre la importancia de la historia de una pieza, los motivos y el poder y también el valor que está asociado con una obra de arte. Tener que trabajar con los demás alumnos del curso de periodismo fue un poco difícil debido a nuestros diferentes horarios de clases, pero hemos sido capaces de trabajar nuestro camino por este pequeño conflicto y me enseñó la importancia de una buena comunicación para poder tener un buen resultado. Lo que me gustó de este proyecto es que no solo estuvimos aprendiendo sobre cómo analizar obras de arte, pero en realidad estuvimos analizando las obras de arte y, y estuvimos usando todo lo que aprendimos en clase. Después de trabajar en el proyecto, ahora me siento más confiada en ser capaz de analizar las cosas de una manera crítica y no solo vagamente. Lo que yo cambiaría del proyecto es tener tal vez más tiempo para centrarnos y dedicar más tiempo a la elección de más piezas de la colección permanente del Museo Haggerty. Pienso que como no tuvimos tiempo suficiente y fue demasiado apresurado tener que elegir entre una gran cantidad de obras de arte, pero también creo que nosotros, como los estudiantes que estuvimos contribuyendo a la creación de esta exposición, debimos haber sabido el tema de la exposición desde el principio. Esto habría hecho que sea mucho más fácil para poder analizar y comprender a las obras de arte más fácil. Pero también creo que fue bueno que no supimos qué fue el tema de inmediato porque esto nos permitió a poder aislar la obra de arte y que sea una pieza individual y no crear tanto énfasis en la idea en general. Lo que me gustaría cambiar de la exposición es, yo quisiera organizar las obras de arte acuerdo a los diferentes periodos de tiempo, ya que siento que es demasiado desorganizado y esto hace que sea difícil para poder comprender la idea y el tema de la exposición por la gran variedad de obras de arte. Pero en general me siento muy emocionada de continuar a trabajar con mis compañeros de clase para crear la exposición final para que otros puedan disfrutar de ella. Hola, me llamo Elinir Ortiz y soy parte de la organización de Clear Picture. Junto a mi profesora y compañeros de clase de español, fuimos parte de la organización de esta exposición en el Museo de Haggerty en la Universidad de Marquette. Mi reacción al principio fue sorprendente. Nunca me imaginé que fuera parte de una organización de un museo. Mientras hablaba con mis compañeras de clase, nos preguntábamos unas a las otras por qué íbamos a hacer este proyecto y cómo lo íbamos a hacer, porque no somos artistas profesionales para juzgar las obras de la exposición. Aunque se nos hizo difícil comprender por qué estábamos haciendo el proyecto, personalmente aprendí mucho sobre el arte. Como un grupo, aprendimos a interpretar el arte en varias maneras. Primero, identificamos las formas de expresión, por ejemplo, si eran naturalistas o antinaturalistas. También identificamos la técnica que usó el autor, por ejemplo, el uso del pastel y cuál fue su soporte. Si fue en una tabla o un papel o etcétera. La doctora Afinogenova nos enseñó a identificar los elementos formales como la factura,
la línea y el modelado. El modelado identifica las gradaciones de color o de luz y la factura y la línea identifica su intensidad, la continuidad y la textura. Esta experiencia para mí ha cambiado la forma en que veo el arte. Anteriormente vi el arte simplemente como una pintura. Yo he visitado diferentes museos y cuando veo el arte, yo, como dije, simplemente la veo como una pintura, nunca he analizado tanto el arte, pero ahora sí puedo analizar y criticar las obras de arte en una manera diferente. Lo único que cambiaría de este proyecto sería tener más tiempo para poder escoger qué obras quería en la exposición y qué obras quería quitar. Fue una decisión muy difícil porque todas las obras me parecieron muy únicas y muy bonitas. Escoger las obras que quería quitar también me pareció difícil porque sentía que estaba insultando al artista aunque no fuera en esa intención. Poder encontrar tiempo que beneficiara a todos los miembros del grupo también fue un poco difícil. Fue un poco apresurado porque todos teníamos horarios diferentes y también fue un privilegio poder trabajar con los estudiantes de periodismo. Me pareció muy interesante la perspectiva de ellos. Nos pusimos de acuerdo en qué obras íbamos a quitar y qué obras queríamos que se quería en la exposición. No, trabajábamos bien juntos, no fue ninguna dificultad y sobre todo fue una experiencia muy bonita. Como una clase, trabajamos juntos y nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a hacer este proyecto. Hola, me llamo Alexa Cepeda y soy una estudiante en Marquette University. Yo estoy trabajando en la exhibición de Clear Picture en el Museo de Haggerty a través de la profesora Afino Granova. Al principio de este proyecto, yo estaba muy confundida y me preguntaba por qué íbamos a estudiar arte para una clase de español. Me tardé un poco de tiempo para aceptar el motivo de este proyecto, pero después de unas semanas, cuando la profesora empezó a explicar el proyecto más en detalle, me empecé a emocionar porque esta es una oportunidad que muchos estudiantes no tienen. Durante el tiempo que la profesora estaba explicando el proyecto, yo pensaba de cómo de difícil podía ser este proyecto porque nunca en mi vida había trabajado con arte así en profundidad. No sabía cómo evaluar el arte y especialmente no sabía cómo escribir sobre el arte. Durante el tiempo de trabajar en Clear Picture he aprendido bastante del arte. Por ejemplo, he aprendido de las historias de las obras en Clear Picture, por qué cada obra tiene un soporte diferente, el significado de cada obra de arte, las técnicas del arte y también las perspectivas del arte. Al resultado de esta experiencia he aprendido cómo apreciar el arte. Antes de que empecé a trabajar en Clear Picture, nomás veía el arte como si era una pintura o foto sin significado importante. El arte se me hacía interesante, pero nunca pensaba que era tan interesante para estudiarlo y escribir en detalle del arte. Al empezar a trabajar, la profesora me ayudó a apreciar el arte en diferentes formas. Gracias a la profesora aprendí a cómo ver las diferentes dimensiones de cada pintura y también aprendí a ver que cada pintura tiene diferentes perspectivas. A través de esta clase aprendí que el dicho de una foto tiene 1000 palabras es realidad, porque cuando analizo las pinturas, la lista de palabras nunca se acaba porque siempre le hallo algo nuevo a la obra de arte. Por ejemplo, la obra The Daughters era la primera obra que empezamos a analizar en clase. De primero nomás pensé que era una foto de una familia, pero cuando la profesora empezó a explicar todas las diferentes perspectivas, realicé que esta obra tiene diferentes historias, depende de cómo la ves. Durante todo el proyecto sentí como si siempre estaba apresurada a tener todo a cabo. Me gustaría tener más tiempo para poder analizar todas las obras con calma. Así pienso que podría escoger las obras más claramente para el exhibito de Clear Picture.
para la exhibición de Clear Picture. Trabajando con los estudiantes del periodismo me gustó mucho porque cada persona en el grupo tenía diferentes opiniones de las obras de arte. Así aprendí cómo a expresar mi opinión del arte con mi grupo. La única cosa difícil que hallé de trabajar con los estudiantes del periodismo es que todos teníamos horarios diferentes. A veces cuando nos tratábamos de juntar era poco difícil porque no todos podíamos ir al mismo tiempo. Trabajando con Clear Picture definitivamente me ayudó a apreciar el arte en diferentes formas y me siento afortunada a esta oportunidad que tuve trabajando con Clear Picture.